En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hemos venido avanzando en la vida de Ruth, el libro de Ruth. Hemos visto ya los 3 primeros capítulos, al fin vamos a llegar al 4.º capítulo, donde se desenvuelve algo muy interesante. Se concluye un asunto que ha quedado pendiente. Recordemos que Boaz era un hombre serio, era un hombre diligente, cumplía su palabra, no dilataba, no retrasaba, resolvía los asuntos y los hacía rápidamente. Y efectivamente, habla con Ruth y al día siguiente resuelve un asunto que debe hacer. Recordemos que él básicamente le declaró su amor, le propone matrimonio a Ruth, le envió un mensaje clarísimo por medio de Ruth a Noemí, llenando sus manos de todo bien. Pero hay un pariente que tiene el derecho preferente de Ruth. Entonces hay que ser respetuoso de la ley, hay que ver el que opina, hay que ver el que dice, hay que ver el que resuelve. Vamos entonces a Ruth capítulo 4 en el versículo 1. Dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Tenemos que detenernos aquí un poco. Dice que subió a la puerta y se sentó. La puerta es el tribunal del pueblo. Eso es lo que significa. Llama la atención el cual él se refiere a aquel pariente como fulano. Bien interesante. Y le dice, fulano. Algunos podrán decir que esto es un término despectivo con el cual vos, si es que es tan respetuoso como usted ha dicho, Jimmy, bueno, es que aquí lo dice la palabra de Dios, o aquí se deduce claramente por qué se refiere a su pariente de esa manera. Es cierto. Fulano, ¿qué es? Es la palabra que se expresa para designar a cualquier persona cuya identidad se desconoce. No es el caso, porque conocía el nombre de su pariente, pero también se designa a aquella persona a la cual no interesa precisar su nombre en lo más mínimo. Por supuesto que vos conocía de su pariente, conocía muy bien a su pariente. Por algo se refirió a él de esa manera. Boaz le dijo a Ruth que había un pariente más cercano, era este. Entonces vamos a denominar a este el fulano. No era un insulto ni menosprecio, lo estaba describiendo. ¿Cómo así que lo estaba describiendo? Después vamos a ver algunas características de este fulano y vamos a mirar claramente el por qué se refiere a él como fulano. Ya vamos viendo el perfil de este personaje, del fulano. Por algo Noemí, ¿no se han dado cuenta? Ni siquiera lo consideró como su opción. Es más, era la primera opción. ¿Por qué creen que Noemí ni siquiera le mencionó a Ruth acerca de este fulano? Ella conocería de este personaje más adelante. O sea, por intermedio de Boaz, como así ya sucedió. Muchas mujeres, sin embargo, vemos que caen con el primer fulano que se encuentran. Fulano. Es lo interesante, que no lo encontramos en la Biblia, por cierto. Bueno, aquí sí. Se fijan en cualquier fulano, la primera opción no fue la opción de Noemí. Vos se refiere a él de esa manera, lo conoce muy bien. Y vamos a ver por qué se refiere a él de esa manera, en la medida en la cual vayamos avanzando. El Salmo 144:4 dice, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Eso es el fulano. El fulano es aquel que está lleno de vanidad. Sus días son como la sombra que simplemente va pasando. Ese es el fulano, que no dejan huella, no dejan marca, no dejan legado. Este es un salmo de David. Los días del fulano pasan como la sombra. Ese es este personaje. El Salmo 103 me dice en el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá, no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces los fulanos son como la sombra. ¿Qué pasa? El fulano, son lo que dice aquí la palabra de Dios, son como la flor del campo, florece, y luego viene el viento, perece, y su lugar no lo conocerá más. O sea, un fulano desconocido es como la sombra, pasa, semejante a la vanidad, no se conoce más de ellos. ¿Cuál es el legado que han dejado? Pero ¿qué es lo que me dice? Pero sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de los mandamientos de Dios, así no será, porque Dios será misericordioso. Vamos a ver que vos sí guardó el pacto de Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene por medio de la vida de vos? Por medio de la vida de Ruth. Aquí lo hemos asegurado, allá llegaremos. Algo sin antecedente, algo sobrenatural. Eclesiastés 10, nos hemos enriquecido mucho con Salomón. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras sabias de vos eran llenas de gracia, pero las palabras, o más bien los labios, que dice aquí literalmente, necios del fulano, causan su propia ruina. Después vamos a ver, porque las mismas palabras del fulano, que él expresaría más adelante, serán causa de su propia ruina, de una ruina espiritual, de una ruina en el sentido que efectivamente él pasaría como sombra. Es más, ni siquiera aquí amerita mencionar su nombre. Por eso inclusive vemos desde el punto de vista espiritual que no se puede referir a él vos de otra manera, sino como fulano, porque su nombre no vale la pena siquiera mencionar, por lo que él menospreció. Este es el fulano que vive de egoísmos, de sus propios intereses. Ese es el fulano. Versículo 13 de Eclesiastés, capítulo 10. El principio de las palabras de su boca es necedad, del fulano, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Versículo 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él vendrá? Detengámonos aquí. Nadie le puede hacer saber lo que después de él será. ¿Por qué? Porque será como sombra, pasará al anonimato, será como flor del día. Nadie conocerá dónde cayó. Nadie. ¿Quién le hará saber lo que después de él será? Él menospreció. Claro, aquí podemos especular qué hubiera pasado si él hubiera tomado, si este personaje fulano hubiera tomado a Ruth por mujer, haciendo uso de su derecho preferente, y nadie podía siquiera cuestionar, contradecir, oponerse, ni siquiera comentar al respecto. Si este fulano supiera lo que ocurriría después. El trabajo de los necios, dice el versículo 15 de Eclesiastés 10, los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. El fulano no sabe a dónde ir. ¿Qué hace entonces vos? Versículo 2 de aquí de Ruth, capítulo 4. Entonces, vos tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Ahora vamos a ver todo este tema del anciano. Toma a 10 ancianos. No pierde el tiempo. Le dice al fulano, fulano, siéntate aquí. El fulano no tiene idea de lo que le van a hablar. Pero es que a los fulanos hay que cogerlos así, hay que cogerlos cortico. Porque andan por aquí, andan de aquí para allá, en su estilo de vida. Vamos a ver después las características de este fulano. Yo lo cogió cortico y se sentó allí.
Bueno, vos es nombre respetable, era su pariente y se sienta. Inmediatamente toma 10 ancianos, no te vayas fulano a ningún lado, toma 10 ancianos y los sienta ahí. Siéntense aquí. ¿Qué sucede? Están los ancianos a la puerta. Está ahí el fulano. Este es un tribunal público. Está también todo el pueblo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar ahí, qué es lo que va a acontecer. Si usted estuviera ahí, usted estuviera en primera fila, seguramente no, yo quiero saber qué está aquí. Eso lo estaremos viendo la próxima semana. No nos podemos perder lo que nos dice la palabra de Dios. Por favor, siga pendiente aquí de teoterapia y meditación. Esto va a desenvolverse, va a resolverse, va a concluir este asunto. Vamos a ver cómo lo concluye. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, dígale al Señor, yo no quiero ser, oh Dios, un fulano como la mayoría que pasan por esta tierra, que son como sombra, como flor de un día, que pasa el viento, la arrebata, perece, y nadie sabe dónde siquiera cayó, nadie recuerda, a nadie le importa, pero el nombre de vos ahí permanecería, y aún lo vemos más adelante en tu palabra. Dios, porque tú habías escogido a vos, no por sus méritos, sí, el nombre respetable, un nombre de palabra, un vive Jehová, porque así lo quisiste tú, mi Señor y mi Dios. Pero tomaste a un hombre con corazón sencillo. Sí, era próspero en todo lo que hacía, pero era humilde, era sencillo. Hombre que bendecía a otros, pero sobre todo, un hombre vive Jehová, que tenía temor de ti, que experimentaba al Dios vivo, que resolvía todo y lo resolvía cuanto antes. O usted es un fulano, o usted es vos. ¿Cuál es usted? ¿Cuál desearía ser usted? ¿Cuál cree que Dios quiere que usted sea? Y usted como varón, dígale a Dios, haz de mí, Señor, el hombre que tú quieres que sea, como así lo hiciste, de vos y de tu siervo, mi Señor. Ahora, que el Dios de vos los bendiga, los proteja y los cubra en este día. Amén. No olvidemos, teoterapia y meditación, de lunes a viernes, 5 de la mañana. Continuamos con la vida de Ruth, la vida de vos, la vida de Noemí. Algo acontece, algo maravilloso. Por favor, no se pierda esta historia. Nos vemos nuevamente el lunes aquí. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.